Hola, bienvenida o bienvenido nuevamente a mi canal. En este video te enseñaré a trabajar con triángulos no rectángulos, como dice acá el título, ya que, como puedes ver, este triángulo que tengo acá no es rectángulo, ya que en el triángulo no se indica que tenga un ángulo interior de 90 grados, es decir, que no tenga un ángulo recto, por eso le decimos no rectángulo. Entonces acá ves que el inciso A dice hallar los elementos faltantes del triángulo. En otras palabras podemos decir que nos pide que hallemos las medidas que le faltan a este triángulo no rectángulo. Nos falta acá la medida de este ángulo interior llamado C, la medida de este ángulo interior B y la longitud de este lado llamado AB. Después en el inciso B nos pide que calculemos el perímetro y el área. Bueno, si quieres aprender hallar todo esto de ese triángulo, continúa viendo hasta el final este video. Bueno, ya estoy listo acá en esta nueva hoja, como puedes ver, con el triángulo anterior dibujado y sus medidas también que conocemos. Y acá saqué ya la lista de los datos que nos pide averiguar este problema. Entonces, como dije antes, que acá no tenemos un triángulo rectángulo, descartamos la fórmula del teorema de Pitágoras y las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces, ¿qué nos queda para trabajar con este triángulo acá? Y nos queda el teorema del seno o el teorema del coseno. Si te acuerdas las fórmulas de esos dos teoremas, vas a tener que observar los datos y ubicación que tenemos en el triángulo para ver con cuál de ellos podemos empezar para, en este caso, averiguar la medida interior de este ángulo llamado B. De acuerdo a los datos que tengo acá en esta figura, el teorema del coseno queda descartado para hallar la medida de este ángulo interior llamado B, porque la fórmula de ese teorema relaciona los tres lados, es decir, la longitud de los tres lados, con un solo ángulo interior. Entonces, si utilizo esa fórmula, me van a quedar en la misma fórmula dos incógnitas, ya que no tengo la longitud de este lado AB. Entonces, la opción que me queda acá es utilizar la fórmula del teorema del seno para poder hallar la medida de este ángulo interior B. La fórmula del teorema del seno está compuesta por la igualdad de tres fracciones, que nunca se pueden utilizar las tres juntas, sino que se tienen que utilizar dos de ellas formando una proporción. Entonces, como en una proporción intervienen cuatro valores, en este caso necesitamos conocer tres de ellos para poder hallar el cuarto. Y cada fracción se arma con valores que están ubicados en el triángulo en forma opuesta. Entonces, como puedes ver acá, tengo este ángulo conocido que está en oposición con este lado acá. Con esos dos valores armaría una fracción. Y después tengo este dato conocido acá con el desconocido de acá, que están en oposición, entonces ahí armaría la otra fracción. Entonces vamos a armar la proporción y la vamos a escribir por acá. Y así quedó armada la proporción. Como puedes ver, en ambas fracciones puse en los numeradores a los senos de los ángulos, porque de esa forma me voy a ahorrar un paso al despejar a la incógnita que quiero averiguar en este caso, ya que no será necesario hacer los productos cruzados. Si te la enseñaron al revés, es decir, con los senos de los ángulos acá en el denominador, es porque tu profesor se maneja con otra bibliografía, nada más, ya que hay libros en que a la fórmula del teorema del seno la escriben de esta forma, como yo la escribí, y en otros libros la escriben al revés, depende del autor. Si quieres armar las fracciones al revés, acá se lo puede hacer, pero de esa forma tendrías que hacer un paso más para hallar a la incógnita B, ya que tendrás que hacer en ese caso los productos cruzados. Bueno, lo bueno acá es que si se arma a la proporción de esta forma o la otra, el resultado será el mismo, si despejas bien y resuelves bien las operaciones, por supuesto. Aclarado todo eso, continúo con el siguiente paso. Voy a despejar entonces esto acá, seno de B, voy a pasar esto que está dividiendo a seno del ángulo B
multiplicando a toda esta fracción acá. Y así nos quedó ahora despejado el seno de B. En el siguiente paso voy a escribir todo esto así como está, pero acá ya voy a poner los valores del ángulo A y de estos dos lados que tenemos acá. Voy a escribir eso nuevamente acá. Bueno, y así nos quedó ahora la misma expresión anterior, pero acá ya con los valores puestos en el segundo miembro. Ahora, en el siguiente paso que voy a hacer, voy a despejar ángulo B. Tendré que pasar este seno como seno a la menos 1 de todo esto. Lo voy a hacer acá después de trazar una flecha, como lo hice acá, tratando de maximizar los espacios, ya que va a ser bastante largo el problema. Bueno, ya quedó despejado el ángulo B. Ahora tenemos que simplificar estas unidades, ya que una unidad de longitud no es una unidad de un ángulo. Bueno, ahora, haciendo uso de una calculadora científica, voy a meter todo esto que ves acá después del igual, así como está, y luego voy a expresar acá ya debajo a que es igual el ángulo B en grados, minutos y segundos. Y así quedó calculado el valor del ángulo B. Ahora, como esto es una de las incógnitas que nos pedía hallar el problema, lo vamos a subrayar así resaltando con un color rojo. Bueno, de esta manera quedó hallado la primera incógnita de este problema. Ahora te voy a mostrar cómo se halla la segunda incógnita. Se trata de la medida de este ángulo acá. Bueno, como ya conocemos dos de los ángulos interiores ahora de este triángulo, vamos a hallar la medida de este tercer ángulo interior de este triángulo, haciendo uso de la fórmula de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Entonces acá voy a escribir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Escrita esa fórmula ahora, voy a bajar acá en columna al ángulo C igual a 180 grados y después de los 180 grados voy a escribir al ángulo A y al ángulo B restando a los 180 grados acá. Despejado ya el ángulo C, ahora en el siguiente paso voy a bajar de vuelta esta igualdad acá, pero ya en el lugar de A y B ya voy a poner sus valores. Bueno, ya reemplacé a A por 20 grados, a B por 11 grados, 16 minutos, 13,56 segundos. Ahora en el siguiente paso voy a bajar que el ángulo C es igual y ya voy a escribir su valor en grados, minutos y segundos. Ya quedó hallado el valor del ángulo C. Hemos hallado el valor de la segunda incógnita. Entonces, como en el caso anterior, lo vamos a resaltar en color rojo. Así. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos calcular a la tercera incógnita del problema, que es este lado acá, AB. Bueno, vamos a tener que valernos otra vez del teorema del seno para armar por acá una proporción con tres valores que conocemos acá de este triángulo que están en oposición. De vuelta a una fracción la vamos a armar con este ángulo y la medida de su lado opuesto, y como recién hallamos el valor del ángulo C que está en oposición con el lado que tenemos que averiguar cuánto es su longitud, vamos a expresar entonces por acá nuevamente la proporción que nos va a permitir hallar el valor de esa incógnita. Bueno, ya tengo escrita la proporción. Como puedes ver ahora, a la proporción la escribí al revés de lo que la había escrito acá. Eso lo hago solamente para ahorrarme un paso en el despeje, ya que escribiendo de esta forma no necesita hacer productos cruzados, sino que como acá la incógnita ahora es el lado AB, esto la está dividiendo a esa incógnita en este primer miembro. Entonces en el siguiente paso la pasaré multiplicando acá a toda esta fracción
después de una flecha que hago acá, indicando hacia la derecha. Bueno, ya tengo acá despejado lado AB. Entonces ahora voy a bajar en columna, así, verticalmente. Y en estos lugares ya voy a poner los valores. Lo escribo entonces acá nuevamente a esa igualdad. Quedó completado el paso. Lado BC fue reemplazado por su valor, lo mismo que el ángulo A y el ángulo C. Ahora voy a volver a bajar en columna, lado AB y el igual acá, y ya voy a expresar su valor en metros. De esta manera quedó hallado el valor del lado AB del triángulo en metros. Vamos a subrayar también con color rojo este resultado, porque es la tercera incógnita que nos pedía averiguar acá. Bueno, ya tenemos las medidas de los tres elementos que le faltaban a este triángulo. Bueno, ahora nos pide hallar el perímetro. Bueno, recuerda que el perímetro es sumar la longitud de los tres lados. Entonces vamos a poner la fórmula que nos va a permitir hallar el perímetro de este triángulo por acá. Voy a poner entonces P mayúscula igual al lado AB más el lado BC más el lado AC. Y así me quedó escrita ahora la fórmula que me va a permitir hallar el perímetro de este triángulo acá. Ahora el siguiente paso que voy a hacer es bajar otra vez la P y el igual acá en el renglón siguiente, pero ya voy a reemplazar por sus valores a estos segmentos que ves acá. De esta manera quedó completado el paso. Ahora el siguiente paso es bajar otra vez la P y el igual y escribir ya el resultado de la suma de estos valores que tenemos acá en metro. Lo expreso entonces al resultado del perímetro acá. Y así nos quedó expresado el perímetro del triángulo. Ahora, como en los casos anteriores, voy a resaltarlo subrayando con una línea de color rojo, porque el perímetro es la cuarta incógnita que nos pedía acá calcular en esta columna. Bueno, ahora vamos a averiguar la quinta incógnita que nos indica acá en esta columna. Acá nos pide calcular el área de este triángulo. Pero para calcular el área de un triángulo necesitamos saber su fórmula. Bueno, la podemos escribir a la fórmula de área de dos maneras diferentes. Podemos poner que el área es igual a la base por la altura sobre 2, o también la podemos escribir como área igual a un medio de base por altura. Bueno, resulta que acá de este triángulo conocemos la base, pero no conocemos la altura. Entonces vamos a tener que trazarla acá a la altura, en este dibujo que tenemos acá de este triángulo, y después veremos cómo la calculamos. Entonces, para trazar la altura, tiene que ser una línea recta que una el lado base del triángulo con el vértice opuesto. Entonces acá tengo el vértice opuesto a la base del triángulo. Pero si yo trazo una línea así que me una el vértice con este lado, no me queda formando un ángulo recto. Siempre tiene que quedar formando un ángulo recto. Entonces, como no puede quedar marcada la altura con el lado base del triángulo porque no formarían un ángulo recto, tengo que hacerlo con su proyección. Entonces voy a dibujar la proyección del lado base del triángulo así, y ahora con un trazo más grueso voy a marcar la altura. Entonces unimos el vértice con esa proyección. ¿Ves? Y acá tendríamos el ángulo recto de 90 grados. Bueno, vamos a escribir entonces acá
H señalando la altura del triángulo. Bueno, ahora la pregunta es ¿cómo hallamos el valor de H? Bueno, ahora vamos a tener que tener en cuenta todo este triángulo rectángulo así. Entonces, de acuerdo a este triángulo rectángulo, tenemos acá conocido ya el ángulo opuesto a este lado del triángulo rectángulo. Y también conocemos este lado acá, AB, que vendría a ser la hipotenusa ahora de este triángulo rectángulo. Entonces tenemos que buscar ahora una razón trigonométrica, ya que ahora como tenemos formado así un triángulo rectángulo, ahora sí puedo utilizar una razón trigonométrica. La razón trigonométrica relaciona la medida de un ángulo con dos lados del triángulo rectángulo. Entonces yo quiero hallar este lado acá, que es opuesto al ángulo que conozco, y también conozco el valor de la hipotenusa, que lo hallé acá. Entonces ahora vamos a escribir por acá la razón trigonométrica que nos va a permitir hallar el valor de la incógnita H. Esa razón trigonométrica se llama seno. Entonces voy a escribir acá seno del ángulo A igual a H sobre la hipotenusa AB. Bueno, ya tengo escrita acá la fórmula de la razón trigonométrica que me va a permitir hallar el valor de H. Ahora, como ves, H no está despejada, está acompañada en el segundo miembro por el segmento AB, entonces la vamos a tener que despejar. Como el segmento AB está dividiendo a la incógnita H, va a tener que pasar al primer miembro multiplicando. Entonces acá en el renglón siguiente voy a escribir que el segmento AB multiplica al seno del ángulo A y todo eso es igual a H. Bueno, ya quedó de esta manera despejada la incógnita H. Ahora voy a bajar al siguiente renglón esta misma igualdad acá, pero ya en esa igualdad voy a reemplazar al segmento AB por su valor y también al ángulo A. Lo escribo acá en el renglón de abajo. De esta manera quedó expresada la nueva igualdad. Ahora, en el siguiente paso, voy a sacar una flecha acá para la derecha y ya voy a expresar a qué valor es igual a H, metiendo todo esto en una calculadora científica. Lo escribo acá. Y así quedó expresado el valor de H. Ahora ya estoy en condiciones de escribir la fórmula de área para poder hallar la última incógnita que me pide calcular el problema. Voy a escribir entonces la fórmula de área acá en este lugar. Voy a poner que A mayúscula es igual a 1/2 de la base por la altura. Ya tengo la fórmula de área entonces escrita acá. Ahora la voy a bajar acá al renglón siguiente, pero ya voy a reemplazar a la base y a la altura por sus valores. Bueno, ahora resta hallar el valor de este producto. Acá se puede simplificar este 2 con este 12 por 2, pero no lo voy a hacer. Voy a sacar una flecha nomás acá hacia la derecha y ya voy a escribir a qué es igual a. A es igual a 65,4 metros cuadrados. Bueno, de esta manera quedó calculada el área del triángulo. Recuerda que acá cuando se multiplican estas unidades, se aplica producto de potencias de igual base. Esa propiedad dice que se escribe la misma base, en este caso m, y se suman sus exponentes. Acá esta m tiene exponente 1 y esta también. Entonces 1 más 1 da 2. De ahí es que sale este 2 que ponga acá como exponente. Bueno, como en los casos anteriores, vamos a subrayar también con color rojo a este resultado, ya que es la quinta incógnita que tenía acá en esta lista para calcular. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero haya sido de tu agrado y te haya quedado todo claro. Si no, ya sabes, me dejas tu duda en un comentario. También puedes comentar a ver qué te pareció el video y de dónde lo has visto.
Me despido, Dios mediante, hasta el próximo video.